Hola, soy Gabriela Roldán y te doy la bienvenida a este podcast diferente y en grande. ¿Cuándo fue la última vez que visualizaste diferente y en grande? Así es. ¿Recuerdas cuándo fue esa última vez en que visualizaste de esa forma tu vida, diferente, en grande? Que lo hiciste de una manera consciente, con todo tu enfoque, por lo tanto, con toda tu energía, libre, libre de miedos y de dudas. ¿Cuándo fue esa última vez? ¿Sabías que la mayoría de las personas pasa su tiempo enfocadas en el pasado? Enfocadas en lo negativo, en las carencias, en la enfermedad, enfocadas en lo que no tienen, en lo que creen que no pueden, en lo que creen que es imposible para ellas. La mayoría de las personas enfoca su tiempo y su energía en eso. Tienen tanto miedo de atreverse a pensar diferente y en grande, a imaginar diferente y en grande. Y por lo tanto, hacer y tener diferente y en grande. Y no, por si estabas pensando o tomando este camino de esta lamentable situación tal vez tenga que ver con su dinero o el poco conocimiento, no. Esta lamentable situación de muchas personas alrededor del mundo no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengan o no, o con el gran conocimiento que posean o no. De hecho, y tal vez tú conozcas alguna, existen personas con más de un doctorado, pero infelices. Y por lo general, pudiera pensarse de que, bueno, grandes, extraordinarios estudios, una gran situación económica, ¿cierto? No, tampoco es así. Hay personas con más de un doctorado, infelices, pero que realmente no se sienten capaces o merecedoras de algo diferente y en grande. Lo mismo pasa con personas en una muy buena situación económica, pero están sin sentirse plenas, sin sentirse realmente vivas. Aclaremos algo muy importante. No es que el conocimiento o que el dinero no sean necesarios. Recuerda que acá en este podcast lo decimos abiertamente que amamos el dinero y el dinero nos ama. Bueno, creo que escucharán de fondo hoy aquí uno de mis perritos. Se llama Güera, por cierto, a la que están escuchando ahorita aquí en el podcast. Lo dejaré correr esta grabación, creo que bien podría editarlo, pero así es esto a la hora de grabar. Esto es lo real. Y bueno, si te identificas de alguna forma con lo que acá te he mencionado o resuena en algo contigo y sobre todo que crees que estas circunstancias externas son las que te mantienen en pequeño, bueno, en realidad se trata de algo más profundo. Se trata de tu identidad. Y las personas que se mantienen ahí, en esa situación, en su zona de confort, en donde se sienten o creen que se sienten seguras, pero que en realidad se han estado limitando a sí mismas, es por una identidad equivocada que se han formado, que se han creado, una identidad en pequeño. Verás, quiero contarte una historia, una parte de mi historia, de cuando en el 2020 visualicé conscientemente, esto es importante, ya había hecho estas visualizaciones, es una de mis fortalezas, ya lo había hecho antes, pero no podía considerar que era de una forma consciente, con un despertar
con una elevación de mi conciencia. No era así. Así que en el 2020 es cuando puedo decir que lo hice de esta forma, consciente, diferente y en grande. Fue alrededor de junio, julio de 2020 y recuerdo que estaba en la cocina. Era solo yo, estaba sentada a la mesa para desayunar y mientras desayunaba veía una conferencia de Lisa Nichols, que por cierto te la recomiendo mucho, sus libros, conferencias. Y bueno, estaba viendo un video, una conferencia de Lisa Nichols en YouTube, que por cierto aún tengo este video en mi lista de videos favoritos. Significa mucho para mí y por eso te traigo esta historia también. Donde, bueno, Lisa, como parte de una actividad en su conferencia, comienza a hacer una meditación guiada, ¿no? E invita a las personas a hacer esta meditación guiada, sobre todo una actividad o una acción de visualización. Y pedía a los participantes, y bueno, por lo tanto yo escuchando en YouTube, que visualizáramos nuestra vida a 5 años. A 5 años. ¿Cómo visualizábamos nuestra vida a 5 años? Creo que estaba desayunando en ese momento un toast con aguacate, lo recuerdo bien. Lo dejé en mi plato y me enfoqué en la dinámica. Me entregué a la dinámica. Puse mi energía con determinación, con intención en esa dinámica. Con todos mis sentidos y mis facultades mentales. En especial la imaginación. Con todos mis sentidos. Con mis facultades mentales. En especial, vaya, una muy especial y muy importante en la vida de todas las personas. La imaginación. Me visualicé, me vi totalmente diferente a mi realidad de ese momento. Viviendo en un lugar diferente, teniendo y logrando cosas diferentes, pero sabes, sobre todo en grande. Y me di cuenta de algo hermoso, algo maravilloso, que mi mayor felicidad, mi más grande plenitud, no la sentía por lo que poseía, por lo que en esa visualización me veía teniendo, sino por lo libre que era, por lo libre que me sentía, por lo libre que vivía. Libre de miedos, en esa visualización me sentía tan ligera, libre de miedos, libre de dudas, libre de dolor, libre de preocupación, libre de estrés, de frustración o de depresión, libre. Libre de agendas, miedos, opiniones, ideas de otras personas. Libre. Cuando llegué a ese punto en esta visualización, simplemente comencé a llorar. ¿Sabes? Era como un llanto de liberación. Ahí, con mi toast de aguacate enfrente, sentada a la mesa en la cocina, sin nadie más a mi alrededor, solo yo. Pero eso era suficiente, ¿sabes? Era una conexión impresionante conmigo misma que hacía muchísimo tiempo atrás a ese 2020, no sentía. Y era un llanto de liberación, pero también de impotencia. Era mucha impotencia la que sentía en ese momento. Y la parte de liberación era por mí, ¿no? Para mí. Pero esta sensación de impotencia fuerte era porque en mi visión pensé, ¿cuántas personas
podrían ser así también de libres. Y otra de mis fortalezas que reconozco es esta conexión hacia el exterior, pero como sociedad, como ciudad, como país, vibro muchísimo con todo esto y realmente en mi visualización me preguntaba, reflexionaba, era una serie de pensamientos en ese momento de ¿por qué no somos así de libres en mi país? ¿Por qué no estamos vibrando en esa frecuencia de libertad en México, en Latinoamérica? Sobre todo era una sensación mucho a la comunidad, a mi comunidad latina. Bueno, después de unos 10 minutos terminó la dinámica y abrí los ojos. Oh, sí, porque recordarás que te dije que me entregué por completo, así que definitivamente ahí estaba sentada a la mesa en la cocina de mi casa con un toast de aguacate ahí enfrente, desangelado, olvidado, porque yo estaba completa en esta dinámica con mis ojos cerrados y diluyendo toda la cuestión o desapareciendo la cuestión espacio-tiempo y estando ahí, viéndome como realmente yo lo quería, como todo mi ser realmente lo deseaba o lo deseo. Y en ese momento tuve algo claro. ¿Sabes? Cuando ya abrí los ojos y finalicé la dinámica. Tenía claro que no sabía el cómo de todo eso que ya había visto, que había sentido, pero sí sabía el qué y el para qué. Pero aquí debo compartirte una aclaración muy, muy importante. Si bien tengo un gran don, lo tengo muy identificado, es una gran habilidad mía la de visualizar en grande. Mi imaginación es una de mis grandes fortalezas, de mis dones. Vaya, no es solo mío, ¿eh? Todas las personas tienen esta hermosa y maravillosa facultad mental que es la imaginación. La diferencia es el despertar de tu conciencia, el nivel de tu conciencia para creerlo, para asumirlo, para usarlo, ¿ok? Entonces, bueno, esta visualización o esta facultad de la imaginación que me permite visualizar así en grande, sí la tengo identificada como una fortaleza, pero en aquel entonces, de esta historia que te estoy contando, aunque visualicé en grande y anteriormente en algunas áreas de manera aislada con algunas metas u objetivos, visualizaba ya en grande, pero no de una forma integral, pero sobre todo lo más importante. No era consciente, no lo hacía, tal vez, bueno, no sabía el hacerlo de una forma valiente, con una visión valiente, como yo hoy lo defino, ¿no? Es una definición que de hecho aquí quiero compartirte, ¿no? ¿Qué es esto entonces de visión valiente? Que antes no lo hacía de esa forma, ¿no? Tal vez era en grande, pero no con esta definición que aquí te comparto de visión valiente. Y me refiero a que una visión valiente es aquella libre de convencionalismos, libre de creencias y miedos de otros, libre de agendas de otros. Y porque me has escuchado en otros episodios, y si no, te invito a escuchar el resto de los episodios de acá en este podcast, menciono esto, ¿no? De libre de agendas de otros. Y porque en verdad hay agendas, puedes verlo desde la agenda del día a día, o lo puedes ver como una agenda económica, una agenda política, una agenda social a nivel ciudad o a nivel país o internacional. Entonces, es ser libre de esas agendas de otros por los motivos que esas otras personas tengan. Pero lo importante es qué te hace a ti crecer y ser feliz
y qué es lo que tú realmente quieres, no lo que los demás te dicten que sea lo que tú quieras. Y bueno, esta visión valiente es una visión donde el crecimiento es en verdadera armonía, es en calma, en gratitud y plenitud. Ahora, en esta otra visión que te comentaba que lo hacía, bueno, ya en grande y logrando, alcanzando esas metas, esos sueños, pero te puedo decir que no lo hacía con una verdadera armonía, con calma, que eso es lo que gozo tanto, de la calma, gratitud y plenitud. Y por ser valiente, es importante también aclararlo, que al mencionar esto, visión valiente o la palabra valiente, no me refiero a una visión sin miedo o a la ausencia del miedo, sino a una visión sin desesperación, sin apatía. El miedo ahí va a estar, pero puede ser es y puede ser un gran aliado, ¿no? Entonces, cuando te menciona acá el tema valiente, visión valiente, no me refiero a que no tengas miedos, a que no sientas más bien el miedo. Me refiero a que no estés en una situación o en una constante etapa de desesperación o de apatía, sino todo lo contrario, valiente. Y me refiero también a que es una visión con el control de tu vida, donde tú tienes el control de tu vida. Y contigo como único arquitecto de tu destino. Todo esto es lo que yo defino como una visión valiente. Y bueno, aquí resumiéndotelo porque podríamos platicar y seguir platicando sobre cómo una visión, qué es una visión valiente y cómo cambia tu mundo y el mundo. Así que en aquella dinámica, aunque profunda y de enorme importancia para mí, de gran avance sin duda, bueno, no había logrado que aquella fuera una visión valiente, porque faltaba algo esencial. Aquí es donde puedo decirte qué es lo que faltaba, qué es lo que hacía que no fuera, como te lo describí, una visión valiente en aquel entonces. Bueno, faltaba algo vital para hacerlo. Mi viejo yo tenía que morir. Así es, mi viejo yo tenía que morir. Aquella Gaby que me había traído a aquel momento del 2020 no sería la misma o no podía ser la misma que me llevaría a una visión valiente, a lograrla, a protegerla. Y aunque aquella identidad que me construía en aquel entonces, pues ya me había llevado a lograr grandes metas, es verdad. Una maestría, crecimiento económico, ya había liderado organizaciones en el sector social, en el sector político, ya había sido 2 veces candidata a cargos de elección popular, ya había sido candidata a la alcaldía de mi ciudad a mis tan solo 30 años, pero sabía que con todo ello había una diferente versión mía, una diferente y en grande. Es decir, una versión más libre, la que me llevaría entonces a aclarar, a diseñar, a accionar y a proteger mi visión valiente. Hoy a esa mejor versión yo le llamo o la defino para mí, para ti, para todos, como una identidad victoriosa. ¿Sabías que muchas personas, como lo decíamos hace un momento, que pasan su vida solo en una zona de confort, pero lo hacen sin cambiar, sin atreverse a crecer y vivir algo más maravilloso?
sin apostar con valentía por una forma elevada de pensar, de sentir, de hacer y de ser. Apuesta por ello, ve por ello, ve con valentía por una forma elevada de pensar, de sentir, de hacer y de ser. Sobre todo, ahí comienza todo, en el ser. Por eso esto de la identidad victoriosa. Eso pasa, eso de estar en esa zona de confort con esa identidad en pequeño, bueno, pasa por las creencias que son las que te mantienen en esa situación en pequeño, con una identidad de ese mismo tamaño. Cuando vives un cambio así de profundo, de transformación en tu persona, desde tu interior, comienza entonces a suceder también en tu entorno. El exterior es reflejo del interior. Por ejemplo, y muy rápidamente, en el 2022 comencé a proyectar, a trazar el cambio que le daría a mi negocio. Y en diciembre del año pasado, es decir, 2022, literal, así te lo comparto, literal, borré los servicios, así le di delete, borrar a archivos, a documentos completos, carpetas, folders completos en mi computadora, con folders incluso desde el 2016, 2017, borrar le di a servicios que habían estado manteniendo mi negocio activo. Y dirás, ¿qué pasó, Gaby? Bueno, tranquilo que con total conciencia y firmeza sabía que así debía ser, para que entonces surgieran los nuevos exitosos servicios que llevarán a mi negocio al siguiente nivel. Pero esto lo pude hacer porque primero trabajé en mí. Recuerda, el exterior es reflejo del interior. Y esta anécdota que te comparto del negocio, por supuesto, fue planificada, planeada, estructurada, visualizada sobre todo. Pero primero comencé conmigo. Si el exterior es reflejo del interior y yo estaba entonces limitada, en pequeño, con dudas y miedos, ¿cómo crees que estaba mi negocio? Así es, en pequeño. Así que mi negocio también tenía esa identidad, pequeña, hasta que yo cambié la mía. Perdón, hasta que tomé el valor de construirme una identidad victoriosa. Pude entonces tomar aquella decisión tan trascendental para mi negocio, porque ya sabía con total certeza hacia dónde quiero llevarlo. Ya tenía mi visión valiente. Así que de igual forma pasa con nosotros como personas. Tu viejo yo tiene que morir para que surja tu mejor versión, la que te llevará a lograr esas siguientes diferentes y grandes metas. Todo comienza en tu interior y en específico en tu mente. El éxito, recuerda, es 95% tu mentalidad y 5% la estrategia. Quiero compartirte un texto que lo tengo hace ya muchos años. No sé, tengo 34 y creo que este texto lo debo de tener por ahí desde la preparatoria, tal vez principios de universidad. Y bueno, entre modificaciones y limpia de documentos y archivos y demás, bueno, lo encontré y justo a tiempo para este episodio. Y te lo comparto acá. Tiene toda la relación con lo que hemos compartido hoy en este episodio. Este es un texto encontrado en la lápida de un obispo anglicano en la abadía de Westminster, que dice así: cuando era joven y mi imaginación no tenía límites,
soñaba con cambiar el mundo. Según fui haciéndome mayor, pensé que no había modo de cambiar el mundo, así que me propuse un objetivo más modesto e intenté cambiar solo mi país. Pero con el tiempo me pareció también imposible. Cuando llegué a la vejez, me conformé con intentar cambiar a mi familia, a los más cercanos a mí, pero tampoco conseguí casi nada. Ahora, en mi lecho de muerte, de repente he comprendido una cosa. Si hubiera empezado por intentar cambiarme a mí mismo, tal vez mi familia habría seguido mi ejemplo y habría cambiado. Y con su inspiración y aliento, quizá habría sido capaz de cambiar mi país. Y quién sabe, tal vez incluso hubiera podido cambiar el mundo. Grandioso, ¿no? Me encanta. Quiero decirte que ya eres todo para lograr una visión valiente. Tú ya eres todo para lograrlo. Tú puedes lograr ver lo invisible, creer en lo increíble, para que entonces recibas lo que las masas llaman imposible. Atrévete a tener una visión valiente, a diseñarla, a accionarla y a protegerla. Y bueno, quisiera compartirte aquí más a detalle en un episodio, pero bueno, aquí se nos acortó el tiempo, pero si tú estás comprometido a tener una visión valiente, envíame un mensaje a través de mi cuenta de Instagram y te compartiré la información sobre mi programa de mentoría. El 8 de abril abriré el proceso de registro para este programa de mentoría con enfoque en visión valiente. Solo abriré 8 espacios, así que si quieres ser de los primeros en recibir la información, envíame un mensaje a través de mi cuenta de Instagram. Aquí abajo de este video encontrarás el link de mis redes sociales. Me alegrará mucho, mucho que uno de esos 8 espacios esté aprovechado por ti. Bueno, recuerda también dejarme aquí abajo tus comentarios para conocer cómo esta información te ha ayudado y qué otro tema te gustaría que platicáramos acá. Sígueme en mi cuenta de Instagram, ahí continuamos estas conversaciones. Y si quieres recibir también los próximos episodios, dale clic a la campanita y suscríbete al canal. Pero recuerda, lo más importante, sigue avanzando, diferente y en grande.